Bueno, muy buenos días. Continuando con el proceso de formación en trabajo en alturas, hoy vamos a hablar acerca del marco legal vigente en trabajo en alturas y en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en las obligaciones habla de que el trabajo en alturas tiene que tenerse en cuenta dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, matrices de riesgo, planes de rescate, dentro del plan de emergencias y todo lo demás. Entonces, básicamente, digamos que tenemos una normativa que es aplicable para el país, a pesar de que no sea directamente o que tenga que ver directamente con el trabajo en alturas. Uno de los objetivos de este módulo es reconocer los parámetros exigidos por la legislación y normatividad nacional e internacional que exige el desarrollo de actividades de trabajo en alturas y la protección contra caídas, además de adoptar estos conceptos a los programas de seguridad, a los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo y al programa de capacitación para disminuir los riesgos de accidente de trabajo en este tipo de labores. Hablamos de las labores en alturas. Entonces, sí hay que tener en cuenta entonces estos factores. Entonces tenemos como factor principal que tenemos unas normativas básicas en seguridad en el trabajo, donde en la Constitución política nos dice que es un deber del Estado el proteger a las personas que trabajan, además de que el trabajo y el trabajo digno es un derecho fundamental que debe ser protegido y velado por el Estado. Y a partir de eso, pues obviamente tenemos que entender un poquitico qué diferencia hay entre esto que ustedes ven acá. Sí, ustedes ven ahí, por ejemplo, la ley novena, la resolución 2400, el decreto, la ley, ¿Qué diferencia hay entre una ley, una resolución, una circular o la constitución política? Entonces tendríamos que ir a la jerarquía de la norma y estaríamos hablando de que hay unas normas jerárquicas, y la primera parte, la punta de la pirámide, podríamos decir que es la constitución política, que obviamente es nuestra carta magna y sobre la cual no puede estar ninguna normativa. ¿Sí? Por debajo de ella estarían los tratados internacionales, que junto con la constitución política, digamos que es lo que establece el carácter de constitucionalidad de las normas, es decir, lo que llama bloque constitucional. Bien, eso implica los convenios, por ejemplo el de Ginebra, los convenios con la OIT, Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, que ya lo habíamos dicho. Y ya obviamente nosotros tenemos un órgano que está diseñado o está creado para hacer las leyes en Colombia, y ese es el legislativo, que está compuesto en el Congreso de la República por el Senado y la Cámara de Representantes. Ellos son los que hacen las leyes, es decir, todo lo que se establezca como ley está emitido a través de un acto legislativo emitido por el Congreso de la República. Las resoluciones y las circulares podrían ser emitidas por el Ejecutivo, ¿sí? O sus representantes, o los representantes que tiene el gobierno. En este caso hay unos representantes del Ejecutivo que son los ministerios. El ministerio hace parte del Poder Ejecutivo. Entonces el Ministerio del Trabajo emite unas resoluciones, y ellos y estas resoluciones son las que establecen los decretos. También pueden ser emitidos por los órganos territoriales, por los órganos legislativos, o en su defecto por el Ejecutivo directamente. Si ustedes se dan cuenta, en el 1295 encontramos que es un decreto ley. La cuestión es que es un decreto que fue emitido por el Ejecutivo, pero con fuerza de ley, ¿sí? Entonces, estas normativas, estas resoluciones y estos decretos que emite el Ejecutivo, sin contar, obviamente, pasan igual que todas las normativas, a algo que llama la verificación de la constitucionalidad, es decir, si cumplen con los requisitos de la Corte Constitucional para no violar ningún concepto de la Constitución política. Y ya ya por debajo de ellas estarán las normas territoriales,
caso las ordenanzas que hacen las gobernaciones, perdón, las gobernaciones no, sería la asamblea departamental, o en el caso de las ciudades estaríamos hablando de los decretos distritales, decretos municipales o decretos que emiten las alcaldías y sus órganos de control, como son el consejo de la ciudad. Bien, y que obviamente pues, tienen solamente implicación dentro del territorio. Hay que tener en cuenta que esta jerarquía implica que las normas que están por debajo, las de la base de la pirámide, tienen que no ir en contravía con las que están más arriba, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ya viendo esto, pues podemos iniciar con la Constitución Política. La Constitución Política, como ya les había dicho, habla acerca de que el trabajo es un derecho fundamental al que toda persona puede acceder sin importar su condición condiciones de ninguna clase. La Ley Novena de 1979, junto con la Resolución 2400, que son de este mismo año, establecen unos parámetros básicos con respecto a los sitios de trabajo. La Ley Novena es la parte del Código Sanitario Nacional, que es el que me establece las normas de sanidad dentro de los sitios de trabajo, y la Resolución 2400 me establece las normas de seguridad industrial que están dentro de los sitios de trabajo. Entonces, son muy importantes porque son, digamos que la base de todo el proceso formativo, y desde esa época, a pesar de que han sido derogados o modificados algunos de sus artículos, la Resolución 2400 y la Ley Novena siguen tan vigentes como siempre. El decreto 1072 del que vemos abajo en realidad es un decreto compilatorio. ¿Qué quiere decir? Cuando Colombia ingresa a la OCDE le dice que uno de los requisitos es que no exista tanta normatividad regada y que todos los grupos de normatividad, en este caso los decretos, deberían estar acogidos en un decreto único compilatorio. Entonces, ahí dentro de ese decreto está, del decreto 1072, que es el del sector trabajo, están contenidos o compilados todos los decretos, valga la redundancia, aunque posteriormente se han añadido o se han modificado algunos del decreto 1072 de 2015. De la misma manera se hizo uno para el sector minero, de la misma manera se hizo uno para el sector transporte. Entonces hay un decreto para cada uno, un decreto compilatorio para cada uno de los sectores. ¿Qué fue lo que hizo? Pues, como su nombre lo indica, compilar o meter dentro de un único decreto todos los decretos que tienen que ver con el sector trabajo, y especialmente hay una parte en la que habla de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, afiliaciones a ARL, afiliaciones, todo lo que tiene que ver ahí. Parte de ese decreto, uno de los primeros decretos, recién salió la Ley 100, que la Ley 100 es la que establece el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, con sus 3 subsistemas: el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y el Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales. Digamos que la ley 100 en ese sentido pues era muy diciente en decir que se conformaba a esto y que estas características, pero tenía que haber un decreto que lo reglamentara esa norma. Y ese decreto, en el caso de los riesgos laborales o riesgos profesionales, como se llamaba en aquella época, del 94, recordemos que la ley 100 es del 93, fue el decreto ley 1295, que es el que me establece todo lo que tiene que ver con riesgos laborales. El Sistema General de Riesgos es, digamos, que la norma en eso, es la Biblia en eso. Fue modificado posteriormente en el año 2012 y ha sido modificado en varias acepciones dentro del decreto ley, dentro de la ley 1562 de 2012. Ahí, por ejemplo, cambian los programas de salud ocupacional a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obviamente no es un cambio solamente de nombre, sino que es un cambio total de toda la estrategia de cómo se afrontan los riesgos profesionales o los riesgos laborales en Colombia. No solamente es un cambio de riesgo laboral o de programa de salud ocupacional a llamarlo Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, porque precisamente lo que estamos cambiando es un programa por un sistema de gestión. Es decir, debemos gestionar, debe tener indicadores, debe ser evaluado, debe ser auditado, debe ser verificado,
debes pasar, como lo citó cualquier sistema de gestión, por el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, y todo lo que corresponde a lo suyo. La ley 1562 me establece las definiciones de accidente de trabajo y de enfermedad laborales. Digamos que esos son los cambios más importantes que tiene la norma. No era que antes no hubiera definición, la definición del decreto estaba en el decreto ley 1295, sin embargo fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y obviamente mientras se hizo la transición a esta ley 1562 se estaba trabajando con la definición que contiene la Comunidad Andina de Naciones. Si ustedes observan la GTC 45, aún todavía conserva la definición de accidente de trabajo de la CAN. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahí me define lo que es accidente de trabajo: es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que genera al trabajador una perturbación, una lesión, una perturbación funcional física, psicológica, psiquiátrica o en el caso la muerte. Sí, están con sus implicaciones, el hecho de cuando el accidente se genera en el transporte, cuando el accidente se genera en permisos sindicales, cuando el accidente se genera en actividades recreativas y todo lo que y cuándo es y en qué momento. Eso es un tema claro en esto de la seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente pues tenemos nuestro Código Sustantivo del Trabajo que le da al empleador y a los trabajadores las herramientas para defender sus derechos frente a alguna violación de los mismos, donde los empleadores son responsables de la seguridad y la salud de todos los trabajadores y de proveerles las condiciones seguras de trabajo, que deben implementar programas para el control de accidentalidad y que deben identificar y analizar los factores de riesgos que se originen en los lugares de trabajo que puedan afectar y que estos a su vez se les informen al trabajador. Es decir, el trabajador tiene derecho a saber a qué riesgos está expuesto durante su labor. Hay normativa específica para trabajo en alturas y entre esas tenemos pues la resolución 1409, que obviamente para nosotros es el reglamento técnico de protección contra caídas y es la base de nuestra normativa. La resolución 1903 de 2013 me habla acerca de los programas de formación. ¿Sí? Me dice cuánto debe durar, porque ustedes saben que la 1409 me decía hay que hacer un reentrenamiento, pero no me decía cuánto tiempo debía durar. ¿Sí? La 1903 me dice el reentrenamiento dura 20 horas, de las cuales 8 van a ser teóricas y las restantes 12 van a ser prácticas. Entonces, esta resolución es importantísima. La resolución 3368 ¿qué es lo que dice? La resolución 3368 es una modificación de la 1409 en varios aspectos. Me modifica el concepto de entrenador y me modifica el concepto de coordinador de trabajo en alturas y aparte de todo me dice cuál es el perfil de cada uno de ellos. ¿En qué sentido? La resolución 1409 me establecía anteriormente, o está establecido en la resolución 1409, que el coordinador y el entrenador deberían certificarse en competencia laboral para poder ejercer su función como coordinador, y si le daba un plazo de 2 años, es decir, hasta el 2014, para que los entrenadores y coordinadores estuvieran certificados en la norma de competencia laboral. Eso por un lado. Pero resulta que hay una dificultad grande con el acceso a esta norma de competencia laboral. Es decir, es muy difícil. No hay muchas entidades que lo ofrezcan. Específicamente está el SENA, y en el SENA no es común o no siempre se hace la competencia laboral en trabajo en altura. La certificación de la competencia laboral no es formación. La certificación de la competencia laboral en trabajo en altura no se realiza muy frecuentemente, entonces el acceso para nosotros los entrenadores es muy difícil. Eso es importante tenerlo en cuenta. A mí en lo personal me tocó viajar fuera de la ciudad, me tocó irme a otra ciudad, al Quindío, a Armenia, para poder certificar mi competencia laboral y cumplir con los requisitos de la NTC 6072, que sí lo exige. Entonces, ¿qué es lo que dice la 3368? Me dice, ojo, porque usted tiene que certificar, como no hay acceso fácil al proceso de certificación en competencia laboral, entonces
el entrenador y el coordinador deben realizar su formación en reentrenamiento en trabajo en alturas o en el operativo que le corresponde. Es decir, a mí mi certificado como entrenador a lo único que me permite acceder es a entrenar y a capacitar personal. Pero mis labores en altura, como ir a instalar los equipos dentro de eso es trabajo, ir a verificar que los trabajadores están haciendo, eso es trabajo, eso implica que yo tengo que cumplir con la 1409 y que debo certificar mi curso avanzado y los reentrenamientos correspondientes para desarrollar mi trabajo. Lo mismo va a suceder con el coordinador de trabajo en alturas. Luego viene la NTC 6072, que ya habíamos hablado de ella, no es una normativa legal vigente, aunque se convierte en normativa legal para nosotros los centros de entrenamiento, porque esa es la que me establece los parámetros de calidad, los requisitos de calidad para la formación en protección contra caídas. Los centros de entrenamiento tienen que cumplir con la NTC 6072, exceptuando Alsena, las cajas de compensación y las unidades vocacionales de aprendizaje en empresa, como ya habíamos visto que es esa figura en este momento. La NTC 6072 me establece los requisitos de calidad. La resolución 1178 es la que me convierte la 6072 en normativa, ¿sí? Porque me dice, usted quiere ser proveedor de formación para trabajo en alturas adscrito al Ministerio del Trabajo y que esté autorizado por la Dirección de Movilidad y Formación del Ministerio. Listo, usted es centro privado, usted no es el SENA, usted no es UBAE, usted no es caja de compensación, usted tiene que certificarse a través de un ente certificador, llámese Icontec, llámese Buroverita, llámese CELAC, o no sé si SGS esté ofertando ese tipo de actividades en este momento, pero tiene que certificar su sistema de calidad del centro de entrenamiento en la NTC 6072 para poder subirlo al registro de proveedores. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta y eso tiene que ser muy claro. Nosotros los centros de entrenamiento, absolutamente todos, como ya les dije, con las excepciones que ya les he explicado, tenemos que cumplir con esos requisitos. Entonces la 1178 es una norma para los centros de entrenamiento, que dice usted que debe tener en infraestructura, que debe tener en equipos, que debe tener en estructuras, que debe contar cuántos salones, cómo deben estar, qué características deben tener los programas de formación, cuál es el personal idóneo, el talento humano que debe estar dentro del centro de entrenamiento. Ahí se crearon las figuras, por ejemplo, del supervisor de formación y del director operativo del centro de entrenamiento. Y todos los que formemos en trabajo en alturas tenemos que estar dentro del registro de proveedores y tenemos que certificar que cumplimos con los requisitos de la norma, con todo y lo que ello implica. Bien, la resolución 1903 me dice que aunque ya lo había dicho en algún momento la 1409, es que los aprendices deben ser formados en la institución o por la institución donde están recibiendo la formación. ¿Eso qué quiere decir? Topógrafos, ingenieros civiles y demás que vayan a realizar trabajo en alturas después de su grado deberán recibir la formación a través de las universidades o instituciones que los están formando. Deberán implementarse programas para personas con problemas de lectoescritura, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Se crean los programas de formación acorde a la resolución 1409 con los tiempos de formación y demás. Y se prohíbe ponerle fecha de vencimiento a los certificados, esto es esencial. La 1903 me dice usted no puede ponerle fecha de vencimiento, ¿por qué? Pues porque la 1409 dice que los programas de formación en trabajo en altura no tienen vencimiento. Dice que usted debe hacer un reentrenamiento anual, más no que el certificado tenga vencimiento. Se exige tener un programa de protección contra caídas certificado por la Administradora de Riesgos Profesionales. Eso a nosotros, los centros de entrenamiento, nos lo exige también la 1178. O sea, normativamente nos lo exige la 1903 porque hacemos trabajo en alturas dentro del centro de entrenamiento y nos lo exige la 1178 para poder hacer parte del registro de proveedores. La 3368 me habla de modifica las definiciones, ya les había dicho, de coordinador y entrenador de trabajo en alturas. Habla de los procesos de certificación y de los perfiles que deben tener los entrenadores y los coordinadores de trabajo en alturas. La NTC 6072 ya me habla ya de las disposiciones generales, lineamientos de calidad, medidas de seguridad en la formación, los materiales, equipos y estructuras que debemos tener, el talento humano, cómo se certifican los centros, cómo es el registro de proveedores. Y la 1178
me habla básicamente de lo mismo, de 2017, me habla básicamente de lo mismo, pero ya me lo convierte en normativa. Recuerda que la NTC 6072 es una norma técnica no obligatoria, pero el problema es que la 1178 me dice que si yo quiero el proveedor, me tengo que certificar, es decir, se convierte en obligatoria para mí. Bien, aquí tenemos alguna normatividad técnica adicional en el tema de seguridad en andamios, que son las normas técnicas colombianas, la 1641 y 1642, la 1735, la 4114, la 2037 de los arneses, la 1642 y la 2234 de normas para trabajo en andamios, la 2012 y la 2037 para el uso de cinturones y arneses, y la 2021 para normas del uso de cuerdas y manilas, aunque esas normas ya están un poco desactualizadas. Y obviamente tenemos una normativa internacional, donde hablamos aquí de OSHA. OSHA es la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estados Unidos, ANSI, que es el Instituto de Estandarización, que es como el ICONTEC de los Estados Unidos, la norma técnica americana CE, la AENOR, que es la Asociación Española de Normalización, que es la que convierte las normas europeas al español traducidas oficialmente. La SAENS, que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo chileno, el IRAN, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, y la CSA, que es la Canadian Standard Association. Canadá y Estados Unidos tienen un convenio para este tipo de cosas, y por eso ustedes pueden encontrar la ANSI Z359.1 y van a encontrar la CSA 259 o 359 también con las mismas características. Ellos tienen un convenio y funcionan exactamente igual. OSHA maneja dos tipos de formación, que son dos tipos de norma, que son para dos sectores diferentes. La 1926, que es del sector de la construcción, y la 1910, que es del sector industria en general. Bien, entonces, cuando escuchemos hablar en cualquier parte de la 1926, estamos hablando específicamente del sector construcción. Cuando estemos hablando de la 1910, estamos hablando del sector industria en general. Allá se considera trabajo en altura, en Estados Unidos a partir de 1,80 m, y por ejemplo el estándar 501 me habla de cómo se trabajan cuando se tienen huecos y pisos. El estándar 1053 me habla de escaleras portátiles. Hay una que me habla de barandas. Las barandas en Estados Unidos son un poco más bajas que la colombiana. Recordemos que teníamos 8 años de plazo para cambiar esas barandas que cumplían con algunos estándares americanos y europeos en nuestros países, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en Estados Unidos se miden pulgadas, y cuando me decían a mí usted debe tener tantas pulgadas de altura, daba a veces menos de 1 metro. Entonces la norma colombiana dio un plazo de 8 años para el cambio de esto. La protección de objetos que caen está la 759, las superficies de caminar y trabajar, cómo se comportan, es decir, los pisos de los andamios y demás. Los rodapiés, cómo funciona el tema de los rodapiés, está en el 451, las escaleras permanentes en el 1052, redes y mallas de seguridad en el 105, y los equipos de protección personal que se utilizan en algunos tipos de trabajo están en el 28, en el apartado 28. Iluminación en el 56A. Y tenemos la norma para el control de caídas en la construcción. También este es específico de la Z359.1, es digamos que la que más hemos acogido nosotros, aunque el cambio con la 1910 no es que cambie mucho tampoco, de hecho es muy similar. Z359.0 me habla de las definiciones y nomenclatura. Z359.11 me habla de los requisitos para arneses. Z59.2 me habla de los requisitos mínimos del programa de administración integral de protección contra caídas. La .3 me habla de los requerimientos de seguridad de los sistemas de posicionamiento, restricción y desplazamiento. Y la .4, por ejemplo, me habla de requisitos de seguridad para rescate asistido. La .6 me habla de las especificaciones y requerimientos de diseños de sistemas de protección.
la punto 7 de pruebas de calibración, la punto 12 de conectores y componentes para sistemas personales, hablemos de las eslingas, la punto 13 me habla de los absorbedores. Recordemos que cuando un equipo está certificado bajo punto 13 no es específicamente la eslinga, sino el conector, el absorbedor de choque. La punto 14 me habla de los dispositivos autorretráctiles. Y la punto 15 me habla de los requisitos de seguridad para cuerdas de salvamento de un solo anclaje, dispositivos anticaídas para evitar caídas y los sistemas de rescate personales. También tenemos la punto 16 que me habla de los requisitos de seguridad para los sistemas de detención de caídas de ascenso por escalera, es decir, las líneas de vida y demás. Y la punto 18 me habla de los requisitos de seguridad para conectores de anclaje, sistemas activos, lo que nosotros en algunos casos llamamos los sistemas en los que nosotros nos aseguramos o nos anclamos. Muchísimas gracias a ustedes y recordemos que es importante tener en cuenta esta normativa para poder continuar con nuestros procesos de formación y que podamos entender lo que sigue de esto. Muchísimas gracias.